Enrique París afirmó que estamos ante un rebrote de la pandemia en el último balance COVID. Además, se dio a conocer el retroceso de 16 comunas del país en el plan paso a paso. ¿En qué momento estamos respecto a la pandemia? Se lo vamos a preguntar a Lorena Tapia, quien es infectóloga de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Muy bien, gracias. Sí, pendiente, bueno, a las últimas cifras que se entregaron hace un ratito nada más, en lo que dice relación con casos diarios 1.390, pero con una positividad que tiene esta tendencia al alza 3,28%. ¿Cómo definir el momento actual en que estamos respecto a la pandemia? Bueno, es un momento especial, es un momento en que, a diferencia de los aumentos de casos anteriores, estamos con una apertura bien importante, con medidas que la gente espero pueda mantener, pero que no tenemos que bajar la guardia. Yo creo que estamos en un minuto en que el porcentaje de vacunados es importante en nuestro país y eso es una muy buena noticia, pero en donde nosotros tenemos que seguir recordando que, a pesar de la vacunación, tenemos que seguir cuidándonos y seguir manteniendo las otras medidas que nos van protegiendo de los casos en general. Nosotros podríamos tener un aumento de casos, no necesariamente esos casos, y espero que así sea, esos casos van a terminar siendo graves. Si tenemos una gran cantidad de vacunados, es probable que esos casos no sean en su mayoría graves y podamos tener menos casos de gravedad, pero tenemos casos y no queremos llegar a enfermar a quienes pueden resultar gravemente enfermos. Por lo tanto, tenemos que mantener estas medidas de cuidado, de autocuidado, a pesar que todavía tenemos, o sea, ya tenemos una gran cantidad de vacunados. Claro, a ver, ahí estaba la discusión, se le preguntaba ayer al ministro París, ¿podemos hablar ya de una tercera ola? ¿Esto es un rebrote? ¿Cómo definirlo? ¿Qué criterios aplicar para tomar esas definiciones? Yo creo que en este minuto un dato fundamental, además de los casos que se puedan ir dando, es cuántos casos graves se van Ya. conociendo y se van teniendo en este minuto. Porque, como les digo, existen algunos datos en países que han tenido vacunaciones importantes donde el aumento de casos no significó mucha hospitalización. Y eso es un dato que nosotros tenemos que ir mirando en el tiempo. ¿Cómo les ha ido a aquellos pacientes que tienen vacunación con 2 dosis? ¿Cómo les ha ido a los pacientes que tienen vacunación con refuerzo? Al parecer, el refuerzo está haciendo una gran labor en la disminución de la gravedad de los pacientes adultos que ya recibieron esas dosis. Esos pacientes, existen ya algunos datos, no son todavía muy contundentes, pero pudieran significar que en los que han recibido esta tercera dosis ya, o esta dosis de refuerzo, en ellos la hospitalización sigue siendo muy baja. Ya. Así que creo que, además de conocer los casos, hay que Ujú. analizar la gravedad de los casos. Ya, ese es un punto que le quería preguntar, porque hay muchos que a lo mejor se desilusionan un poco y dicen, bueno, estamos con altos niveles de vacunación, pero los casos nuevamente van en aumento. ¿En qué se nota o en qué cifras, en qué aspectos el impacto que tiene la vacunación en nuestro país? Bueno, la vacunación ha demostrado, y eso lo han seguido demostrando los estudios, que si bien no es completamente, no quiero decir efectiva, sino que no disminuye al 100% la infección, sí disminuye muy importantemente los casos graves. Ujú. Y ese sí es un dato que existe y que esperamos se siga manteniendo, sobre todo con las dosis de refuerzo, que al parecer sí son necesarias, sobre todo en un grupo de la población. Y eso era un dato que podía ocurrir, puesto que muchas de las vacunas que nosotros usamos sí necesitan refuerzos para ir recordándole a nuestro sistema inmune qué es lo que pasa con la circulación de este virus. Y en ese caso yo creo que eso es lo que tenemos que poner atención. Eh, eso creo más que nada. La gravedad se ha visto disminuida, tenemos que ver cómo se comporta al mismo tiempo de la curva de casos, cómo se comporta la curva en hospitalizaciones y en casos graves. Y ver y seguir mirando quiénes son los que se hospitalizan. Yo insisto en que el virus busca, de cierta manera, a aquellos que no están vacunados, y tenemos también un porcentaje no muy alto, pero es un número importante, más de 1 millón de personas que han decidido por distintas razones no Mm. vacunarse. Sí, ¿qué ocurre con
la cantidad de fallecidos. ¿Se puede afirmar que hay menos fallecidos, pese a que hay un aumento en el número de contagios, o todavía es demasiado pronto? Porque sabemos que requieren pasar un tiempo, una persona que lamentablemente fallece, pasa un par de semanas en la UCI. ¿Es muy adelantado todavía para sacar esa conclusión o sí se puede afirmar? Por eso yo decía que hay que mirar los datos con cuidado. Hay alguna información que los fallecidos pudieran no estar aumentando al ritmo de cómo están aumentando los casos, pero tal como tú dices, Patricia, los fallecimientos se producen una vez que el paciente ha estado tiempo en la UCI, ha estado tiempo en esta gravedad, no se produce inmediatamente, así que hay que mirar las curvas con un poquito más de tiempo. Ya, para antes de sacar conclusiones. Ahora, dentro de lo que se sabe, ¿qué es lo que, o en qué circunstancias donde se están produciendo los brotes más importantes? ¿Tiene que ver con las reuniones en grupos familiares? ¿Sigue siendo ahí? Lo pregunto además porque venimos saliendo de un fin de semana largo y hay que estar atentos a cuál puede ser el impacto que tengan las cifras, lo que pasó durante estos días. Sí, el virus en esta pandemia, a lo largo de la pandemia, se ha encargado de ir contagiando más bien en las reuniones sociales y entre las familias. Los grandes brotes se han producido principalmente en familias que han tenido contacto en reuniones sociales, en reuniones familiares, donde no se han cumplido todas las recomendaciones de autocuidado. Esa es la principal fuente de casos en este minuto. Más que los contagios, por ejemplo, en colegios, donde se mantiene el uso de mascarilla, distanciamiento y ventilación, ¿cierto? En las reuniones familiares o en los contactos familiares o entre amigos, muchas veces se olvidan esas medidas, se sacan las mascarillas y se olvida de ventilar y de mantener el distanciamiento. Es ahí donde se da el mayor número de casos y es ahí donde tenemos que seguir insistiendo de cuidarnos, de cuidar los aforos, de mantener el lavado de manos, el uso de mascarilla y ese tipo de medidas. Sí, quiero volver al punto que estábamos conversando sobre los pacientes que están en camas críticas. ¿Qué tanto ha ido en aumento esa cifra en comparación con el aumento de los nuevos contagios que se ha ido registrando diariamente? Yo he visto alguna información de que han aumentado los números de casos. No tengo exactamente el dato de la curva total, es decir, la pendiente de la curva, cómo va en aumento esa curva. Yo esperaría que no fuera una curva tan marcada como la del aumento de casos, pero no tengo la información precisamente de los intensivos. Yo soy pediatra, afortunadamente nosotros en niños vemos casos y afortunadamente no vemos tantos casos graves. Ya, o sea, todavía tampoco hay como un perfil de quiénes son los que están en las camas críticas. Al Ahora, en menos esta yo no etapa tengo ese del... perfil. Ya. Yo al menos no tengo ese perfil. Me imagino que se está recabando esa información Ajá. también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando precisamente en los menores de edad? En particular, ahí podemos separar un poco la población de aquellos que están recibiendo la vacuna versus los que no, porque todavía no está autorizada ese proceso de vacunación. ¿Qué es lo que se ha podido advertir, considerando que la mayoría o una cantidad importante de estudiantes ya están con clases presenciales? Sí, la verdad es que los casos en niños han ido aumentando estas semanas con el aumento de casos, eso es algo que se esperaba. Las gravedades y los casos graves se mantienen más bien en algunos con factores de riesgo y sin vacunación preferentemente. Y también hemos tenido algunos, afortunadamente menos que los que tuvimos para la primera y segunda ola, casos de PIMS pediátricos que nos pueden seguir llegando a los hospitales en la medida que haya circulación del virus. Ya. ¿No han notado que lo de las clases presenciales haya generado una mayor cantidad de casos? ¿Cómo puede estar incidiendo aquello? La verdad es que tal como se ha demostrado más bien en algunas publicaciones internacionales, los casos pediátricos se producen más bien en contactos intrafamiliares. Los casos, los grandes brotes en colegios nos dan cuenta de un número muy grande si es que se mantienen las medidas que se han recomendado para los colegios. Así es que las clases presenciales no debieran ser no debieran significar un gran aumento de casos en niños. Y de todas maneras es importante avanzar en la vacunación de los niños que están yendo a clases presenciales. Sí, en ese mismo sentido, ¿qué es lo que ha podido percibir? ¿Se está cumpliendo con ese proceso de vacunación? ¿Los padres están confiando también y yendo con sus hijos a que se cumpla con ese proceso de inoculación?
Sí, los padres están yendo y además están produciéndose las vacunaciones en los colegios. Eso es un esfuerzo súper importante del Programa Nacional de Inmunizaciones de nuestro país. Es decir, la vacunación programática se ha tenido que duplicar en esfuerzo para ir a vacunar a los pacientes de entre 6 y 11 años que no habían sido vacunados anteriormente. Y eso está ocurriendo en los distintos establecimientos y afortunadamente ha habido buena adherencia. El llamado siempre es a que los papás confíen y puedan vacunar a sus niños en la medida de lo posible en los colegios o en los vacunatorios. ¿Extender la edad de vacunación en términos de edad? Sí, también, sí. En términos de edad, nosotros tenemos todavía fuera el grupo de menores de 6 años, de 5 años hacia más abajo. Existen algunos datos que mostrarían seguridad sobre 5 años, también desde los 6 meses de edad. Pero en Chile todavía no tenemos la aprobación. Sí se está haciendo un estudio muy importante en población pediátrica para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de los pacientes pediátricos con la vacuna de Coronavac. Y también la invitación a los padres es a que también aporten en esto, porque nosotros como país podemos ser un productor de conocimiento en cuanto a la vacunación en los niños para aportar no solamente a nuestro país, sino en la vacunación de niños en el resto del mundo. Muy bien. Lorena Tapia, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Vamos a otra.